El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades alerta al mundo sobre los casos de hepatitis grave en todo el mundo. El número total de casos de hepatitis grave de etiología desconocida ha ascendido a unos 300 en todo el mundo, según comunicó este viernes el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Hasta el 5 de mayo, aproximadamente 95 casos de esta enfermedad se han registrado en Europa, entre menores de 16 años, detalló la agencia en un informe. La hepatitis se ha detectado en 15 países europeos. En Italia, 35 casos. En España, 22 casos. En Dinamarca, 6. En Países Bajos, 6. En Irlanda, 5. En Portugal, 4. En Rumania, 4. En Bélgica, 3. En Austria, 2. En Chipre, 2. En Noruega, 2. En Francia 2, en Alemania 1, en Polonia 1 y en Eslovenia 1. Entre estos casos, al menos 13 pacientes dieron positivo por adenovirus, al menos 3 fueron diagnosticados con el coronavirus y 5 personas requirieron un trasplante de hígado, señaló el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Por su parte, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha identificado en el territorio británico un total de 145 menores de 10 años con hepatitis aguda de etiología desconocida. De estos casos, 10 niños han recibido un trasplante de hígado, así se indica en el informe. Son predominantemente niños menores de 5 años, que inicialmente presentaron síntomas gastrointestinales como diarrea y náuseas, seguidos de la aparición de ictericia y hepatitis aguda. Además, se han registrado al menos 60 casos de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños en otros 10 países. En Estados Unidos 35 casos, en Israel 12 casos, en Indonesia 3, en Japón 3, en Argentina 2, en Costa Rica 1, en Panamá 1, en Palestina 1, en Serbia 1 y en Singapur 1. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades apuntó que las autoridades sanitarias palestinas informaron este martes de la muerte de un niño de 8 años con hepatitis grave. Sin embargo, por el momento se desconoce si se trata del mismo menor que fue diagnosticado con la enfermedad la semana anterior. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están investigando 5 muertes y 109 casos sospechosos de hepatitis infantil grave de origen desconocido, que podrían estar relacionados con el actual brote de esta dolencia en 20 países del mundo, así lo informan medios locales. Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas del Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, declaró este viernes en una rueda de prensa que los casos se han reportado en 24 estados del país y Puerto Rico, y se remontan al mes de octubre. Más del 90% de los pacientes, todos menores de 10 años, requirieron hospitalización. El 14 recibió trasplante de hígado y la mayoría se recupera. La masiva detección de sospechas de esta grave patología se produce luego de que los CDC emitieran el pasado 21 de abril una alerta de salud para que los médicos estuviesen atentos a situaciones inusuales de hepatitis en menores sin causa obvia. Hasta entonces han sido reportados 35 casos en Estados Unidos. Hasta el momento, uno de los principales sospechosos de ser el causante de esta hepatitis es un adenovirus. Alrededor de la mitad de los niños estadounidenses bajo investigación presentaron una investigación confirmada por este patógeno, aunque no se ha confirmado que se haya desacelerado la enfermedad. No hemos visto ni un aumento en la cantidad de infecciones por adenovirus, aunque también reconocemos que puede haber un cierto retraso en la notificación. Estamos buscando formas de mejorar nuestra vigilancia para poder rastrear la actividad del virus, comentó Butler.